Buenos días a todos. Vamos a comentar a continuación la sesión de hoy del DAX que hemos iniciado después de que ayer fuera día festivo. Este fue el cierre del viernes. Fijaros cómo el precio pues rompió ya los máximos históricos que teníamos anteriormente. Hicieron la subida desde ya con buena apertura alcista, 12.734, rompieron los 12.837, que fue el máximo histórico que había alcanzado el precio en los últimos días. ¿De acuerdo? En concreto el máximo fue este día de aquí, el día 15 de mayo, y el día 2 de junio, es decir, 17 días después, el precio rompía por arriba de los máximos, pero fijaros una cosa importante, es que el cierre quedaba justo en esta zona de máximos, con lo cual, pues bueno, había un cierre que no era con mucha fuerza por encima de estos máximos, con lo que podía darnos a pensar de que tendríamos una apertura seguramente bajista o lateral. Y bueno, pues ayer el día de fiesta hizo que el precio pues acabara empujando. Esta mañana en la subasta pues hayan acabado a la apertura 12.773, con el cierre, como comento, 12.843, 70 puntos por debajo. Pero hay que tener en cuenta que además tenemos aún pendiente del viernes, del mismo viernes, en los 12.733, y el cierre fue en los 12.694, o sea, casi 40 puntos de hecho de apertura, de gap pendiente de cerrar por aquí abajo, que fue del día 1 al día 2, ¿de acuerdo? Y bueno, este gap además fue en una zona muy importante, porque fijaros que veníamos diciendo ya hacía días que estas zonas de volumen de aquí, donde había habido el volumen, habían aguantado el precio durante todo esta zona de aquí arriba, que era el 12.694-700, y el precio durante la semana anterior, es decir, desde el día 15 hasta el día 30, 15 días, habíamos tenido este lateral, y fijaros cómo el precio no conseguía romper en una, 2, 3 y hasta 4 veces. Y finalmente, como digo, jueves, el precio hizo cierre aquí y ya saltaron por encima de esta zona, como era previsible que acabaran haciendo algún día. Pero bueno, al final pues tardaron o quedaron a la espera de poderlo hacer de una manera que el minorista pudiera quedarse o atrapado o sin entrar. ¿De acuerdo? Fijaros dónde salían también las zonas de volumen. Teníamos zonas de volumen que entraban aquí, zonas de volumen que entraban aquí, zona de volumen que entraban aquí, zona de volumen que entraba aquí, esta vela de aquí y esta vela de aquí. Con lo cual, cada vez que el precio intentaba irse hacia abajo, entraba volumen. ¿Dónde entraba el volumen? Pues en esta zona de aquí que teníamos definida en el 568. Bueno, es muy fácil verlo ahora y decir, mira, aquí teníamos que haber comprado, pero la realidad está en que esta zona, hasta que no fuera rota por arriba, al 12.700, era difícil prever que el precio pudiera seguir volando. Y así lo hizo el viernes, con lo cual hoy teníamos definido como zona de trabajo, en primer lugar, esta zona de aquí, 773, luego esta zona de aquí, 793, que han hecho ya en la apertura, y luego teníamos también, como siempre, me falta alguna raya. ¿De acuerdo? 793, como decía, 873, 774 y 793 en la apertura, que ya no lo he puesto porque ya se había trabajado. Esto en cuanto a ahora. En cuanto a 15 minutos, pues bueno, más o menos lo mismo. Veremos con menos detalle el lateral. Seguramente si marcáramos pues los volúmenes, fijaros cómo aparecen con las caídas. Este fue el volumen el día 31 más importante. También hay que tener en cuenta que tenemos el día, que tenemos el cierre de mes, ¿de acuerdo? Y ¿dónde tengo el mouse? Vale, aquí. Bien, sí. Muy bien, y luego teníamos pues lo mismo, es decir, en 15 minutos zonas a trabajar. Bueno, pues por arriba teníamos esta aquí que sí que he dejado marcada en el 794, teníamos también el 817, teníamos 861 y por último 872. Y por abajo teníamos toda esta zona de la apertura del viernes, ¿de acuerdo? Y ya esta zona de aquí, 12.700. No la he dejado marcada el 12.700 básicamente porque tenía una zona de volumen.
Y así he pensado, bueno, como ya se ve, y además estamos en el cierre de gap, que por cierto voy a marcarlo ahora, que así dejaremos ya hecho esto. Bien. Pues bueno, básicamente el precio, lo que comentábamos, fijaros, había otra cosa que había visto. Esto el viernes, pues de la subida el viernes no pude operar, me quedé con las ganas. Pero bueno, básicamente teníamos dos opciones, es decir, el precio podía ir a cerrar el gap de arriba o el gap de abajo, es decir, podía subir o podía bajar, esto es lo que sabíamos, pero durante toda la sesión o el inicio de sesión, la verdad es que hemos estado en una sesión bastante lateral. Ahora lo veremos mejor en el gráfico. Vale, gráfico de scalping, gráfico 30 segundos. Voy a contar solo los puntos que se han hecho, sobre todo al inicio de sesión y durante la sesión, inicio sesión de 8:30 a 9 y desde la apertura. Fijaros, desde la apertura hemos tenido hasta las 10:30 aproximadamente un rango de trabajo de 41 puntos, ¿de acuerdo? Hemos tenido el precio parado todo el rato en esta zona aquí arriba, 12.784. Es la zona de máximos y además es la zona donde teníamos también la zona de gap, perdón, de volumen del día del viernes, ¿de acuerdo? Luego teníamos la zona de apertura del futuro con este clúster y luego teníamos la apertura del contado con este otro clúster, que es cuando ha aparecido más volumen, y hoy pues 600 contratos ha estado interesante. Fijaros como el precio pues no puede superar el VWAP, hace la apertura, baja, nos deja este clúster aquí, el precio retrocede un poquito y acaba cayendo. Seguramente esto acuerdo al tick, y a partir de aquí ha sido cuando el precio ha recuperado. Por eso cuando he visto que el precio cerraba por encima del clúster, pues he pensado que el precio podía estar marcando este clúster de aquí con esta limpieza por aquí de posibles stops, barrida, etcétera, y nos vamos ya hacia arriba a cerrar el gap, ¿vale? ¿Por qué? Porque el clúster nos lo han dejado a media vela. Si nos lo hubieran dejado aquí, sería otra cosa, pero media vela pues me ha hecho pensar que el precio podía estar oscilando aquí para seguir volando. Por eso cuando el precio ha retrocedido todas estas veces, no he entrado largo porque no he visto que hicieran el tirón. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando he visto que el precio tiraba después de superar esta vela de volumen, superaba de nuevo y el precio quedaba ya por encima de la apertura y el VWAP, he pensado que quizás allí podríamos empezar a pillar un largo. ¿Por qué? En primer lugar porque nos han dejado, fijaros, en la zona de volumen de arriba al máximo, nos han dejado este gap justo en la zona de volumen. El precio cuando ha bajado esta zona de aquí, fijaros cómo nos ha dejado después un posible giro de Fibos 12.783 final o 12.885, con lo cual para mí era un largo, ¿de acuerdo?, en el momento en que el precio rebotara desde el clúster, y así lo han hecho, han rebotado muy bien en esta zona de aquí. Fijaros esta vela que tanto me gusta a mí, ¿de acuerdo? No hay mucho volumen, el precio recupera, cerramos, tiramos hacia arriba, y cuando el precio he visto que recuperaba toda esta zona aquí, he pensado que podemos llegar al menos hasta aquí. Realmente yo esperaba un movimiento que llevara al precio a romper lo que es los 12.792, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí. Si rompíamos esta zona teníamos ya subida libre. No lo han hecho así, no pasa nada, continuamos. 12.776 y medio entrada, llegamos hasta el 82, casi 6 puntos. Estoy tentado a poner el even, pero decido dejar el stop donde está
porque puede que nos hagan una barrida por abajo otra vez para volver a seguir volando. Fijaros cómo lo hacen, vuelven a tirar hacia arriba, y aquí he visto que las cosas no empezaban a tirar bien porque no salía volumen, ni salía volumen para parar el precio aquí, ni salía volumen hacia arriba, con lo cual ya he empezado a pensar que podíamos irnos hacia atrás. Y fijaros cómo lo hacen, aparece la vela, ¿de acuerdo? Esta vela de aquí, con el volumen por abajo, por debajo del clúster, y el precio poco a poco recupera con poco volumen hasta que llegamos a esta zona de aquí. El precio, la vela abre por arriba, toca y se giran hacia arriba. El target para mí, para recuperar un poco la operación de antes y viendo que no han podido, puede ser que hagan un salto. El target puede estar en esta zona de aquí, 85 aproximadamente, o el 91-92, ¿de acuerdo? El precio por eso ha tardado bastante, tiran hacia arriba, no pueden, y finalmente nos hacen pues la barrida, ¿de acuerdo? Barren un poco y se van hacia arriba, dejando el target hecho al tick, ¿de acuerdo? Justo en la zona de volumen, perdón, en la zona del gap aparece volumen alcista y aquí el precio se para. Fijaros lo que aparece aquí, una zona de volumen de limitadas, están parando el precio, tenemos el precio en máximos de nuevo y aparece esta zona de limitadas. Si estamos dentro, mal vamos. Esto se nos irá a la contra, por eso yo creo que en el caso de que el precio llegue aquí y decidamos salir un poquito más arriba, viendo lo que aparece aquí, hay que salir al ¿cómo se llama ahora? Al tick y esperar bueno, si el precio finalmente supera esta zona, entrar arriba, y si no, el giro que podría haber. Volvemos dentro del lateral, porque al final esto estamos marcando el lateral que comentábamos antes, y fijaros como el precio vuelve a bajar y volvemos a estar otra vez arriba, abajo. Esta vez, por eso, ya nos han dejado volúmenes con clúster más por abajo, ¿de acuerdo? En mínimos, ¿sí? Y fijaros cómo al final pues nos acaban visitando de nuevo, como comentábamos ya. A ver si puedo copiar. Mirar cómo el precio que ha hecho, pues al final han ido a trabajar este clúster de aquí, ¿de acuerdo? Que se había dejado, y eso también ha sido una cagada por mi parte, porque el stop tiene que estar por debajo. Pero bueno, ya llevando menos 12 puntos del anterior, que quizá no he reaccionado como debía, cuando debía, pues bueno, ha saltado el even, se han ido 4 puntitos hacia abajo, del 70 a 70 y medio, 66 y medio, y han hecho el target. Bueno, fijaros como luego de nuevo este clúster de aquí sirve para parar el precio aquí y para parar el precio aquí hasta que lo acaban rompiendo, ¿sí? No tenemos ya más clústeres de volumen hasta toda esta zona que aparece aquí abajo, esta de aquí, y ya solo nos quedaría ahora si me lo dejará seleccionar o no. Sí. Esta zona de aquí, fijaros que aparece la zona de clúster aquí y aquí en la zona de volumen, ¿de acuerdo? Importante tenerlo en cuenta. Este ya no son horas de operar, pero fijaros en la gráfica cómo al final el precio pues lo que está haciendo es apoyarse sobre los clústeres, como tiene que ser, con más barrida, con menos barrida. Hoy un día en poco volumen pues nos pegan unas cuantas barridas por arriba y por abajo, pero en el fondo siempre pasa lo mismo, siempre acaban haciendo lo mismo. Y otro detalle importante es que fijaros aquí, cuando el precio rompe hacia abajo, ¿de acuerdo? Fijaros que se dejan aquí, se dejan un gap, con lo cual este testeo que nos hacen aquí, testeando este gap, perdón, este clúster, fijaros cómo el precio tiene muy poco volumen y cuando tiran hacia arriba acaban cerrando este gap. 70, 60 son posibles 10 puntos y medio, y a partir de aquí ver qué pasa, ¿de acuerdo? Yo he dejado ya de operar cuando el precio me ha hecho el target y yo no estaba dentro. He decidido cerrar la sesión, una sesión con poco movimiento, como comentaba antes. Realmente nuestro rango del precio hoy ha sido de 33 puntos y medio, ¿de acuerdo? Y ahora pues parece que se ha ampliado un poquito más con esta caída de última hora,
hasta, bueno, comentaba antes, 40 y pico puntos, 41 puntos, y bueno, ya veríamos esta zona de aquí abajo del 41 al 46, que serían 46 puntos. Esto ha sido el DAX por hoy. Muy poco volumen, muy poca diferencia de presión, excepto esta de aquí, que me ha servido para tomar el largo, y a partir de aquí, mala suerte, nos vamos negativos, podríamos habernos ido positivos, pero es lo que tenemos, y nada, continuaremos haciendo trading esta tarde para ver si podemos, pues, recuperar unos puntos o continuar sumando. Así que nada, un saludo y que os vaya bien el trading.